Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal, y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. Me mudé a la antigua casa de mi abuela unos 8 meses después de que falleciera. La casa había estado vacía durante tiempo, y supongo que una parte de mí sentía que se lo debía a ella, para mantenerla en la familia. Era una de esas casas antiguas de 2 pisos con revestimiento de color amarillo pálido, que siempre parecía un poco descolorido por el sol, sin importar lo limpio que estuviera. El tipo de lugar con escaleras que crujen, pomos de las puertas que traquetean incluso cuando están cerrados con llave, y un olor extraño que ni siquiera las ventanas abiertas logran eliminar. Trabajaba a tiempo completo en una pequeña clínica veterinaria a las afueras de la ciudad, así que no estaba por allí durante el día. Pero la casa tenía ese encanto lento y vivido que la hacía sentir segura, al menos al principio. Empezó con pequeñas cosas, ya sabes, cosas de las que ni siquiera te das cuenta hasta que se acumulan. Llegaba a casa y la luz del pasillo de arriba estaba encendida. Pensé que tal vez se me había olvidado apagarla por la mañana, pero luego estaba el espejo del baño empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha caliente mientras yo estaba en el trabajo. Recuerdo estar allí de pie mirándolo, conteniendo la respiración, tratando de encontrar alguna explicación normal. Tal vez una tubería goteaba vapor. Tal vez la calefacción se encendió de forma extraña. No tenía sentido, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Así es como siempre empieza. Te convences a ti mismo de que lo que tienes delante no es lo que es. Una noche, me di cuenta de que los cereales de la despensa estaban en otro sitio. No solo los habían cambiado de sitio, sino que estaban organizados de una forma que yo no suelo hacer. Las cajas estaban colocadas en la parte de atrás y las etiquetas perfectamente orientadas hacia adelante. Vivo solo, así que, a menos que sea sonámbulo con tendencias obsesivo-compulsivas, no había sido yo. Incluso comprobé las cerraduras de todas las puertas y ventanas. Esa noche, delante, detrás, a los lados, incluso la del lavadero, que apenas se cierra del todo, estaban bien cerradas. Me repetí a mí mismo que estaba siendo paranoico. Estrés, demasiadas noches en vela, demasiadas series policíacas. Pero hay una diferencia entre perder las llaves en tu casa y sentir que alguien ha estado en ella. Lo que finalmente me hizo sospechar fue algo que dijo mi vecina. La señora Delaney es jubilada, probablemente, de unos 70 años, y se pasa la mayor parte del día cuidando sus flores y bebiendo té dulce en el porche. Un sábado, por la mañana, me hizo señas para que me acercara y me dijo: ¿Tenías compañía ayer? Pensaba que estabas trabajando. Le dije que no, y ella me miró muy seria y dijo: Bueno, había alguien en la ventana del dormitorio delantero alrededor de las 2:00 de la tarde, simplemente de pie. Se me hizo un nudo en el estómago. Yo no uso esa habitación. Era el cuarto de costura de mi abuela, y ahora está casi vacío, salvo por algunos muebles viejos y cajas. Asentí y le dije que echaría un vistazo, pero ya sabía que no estaba sola en la casa. Esperé hasta última hora de la tarde para subir. La luz del día hacía que todo pareciera un poco menos inquietante, como si el sol pudiera ahuyentar cualquier cosa que estuviera mal. Caminé despacio, deliberadamente, con esa sensación de opresión en el pecho que se tiene antes de abrir una puerta que no estás seguro de querer abrir. El dormitorio delantero estaba tal y como lo había dejado, silencioso, cargado, intacto. Pero entonces noté
algo sutil. La cortina de encaje se había movido, se había corrido lo justo para dejar entrever algo. Nunca toqué esa cortina, siempre colgada ahí, como cuando vivía aquí la abuela. Me acerqué y toqué el borde de la tela. Estaba caliente, más caliente de lo que debería. Fue entonces cuando me fijé en una huella de zapato, apenas visible en el suelo de madera polvoriento, que se dirigía hacia el pasillo. La seguí hasta el final del pasillo, donde estaba la puerta del ático. Es una de esas escaleras abatibles, empotradas en el techo. No lo uso. Nunca he tenido motivo para hacerlo. La cuerda que cuelga de la trampilla siempre ha estado fuera de mi alcance, y nunca me he molestado en coger una silla, pero ese día se balanceaba ligeramente, como si alguien la hubiera tirado suavemente y la hubiera soltado. Me quedé mirándola durante un rato. No quería tirar de ella. Todos mis instintos me decían que no lo tocara, pero al final cogí un taburete de la cocina, me coloqué debajo del ático y tiré de la cuerda lentamente, con reticencia. La escalera bajó con un crujido, como si no se hubiera movido en años. El polvo cayó en suaves nubes, y algo dentro de mí se sintió como si se preparara. Subí un peldaño a la vez. El aire cambió a medida que subía, más mohoso, más quieto. Mi cabeza atravesó la abertura, y por un momento no pude ver nada. Luego mis ojos se acostumbraron. Había un saco de dormir en la esquina más alejada, escondido detrás de una pila de cajas de plástico, una linterna vieja, una taza de café usada y, junto a ella, un periódico arrugado de hacía 2 semanas. Había incluso una bolsa de plástico llena de aperitivos, cosas que sabía que faltaban en mi despensa, como esas barritas de cereales que creía que se me habían acabado. Fue entonces cuando me fijé en el cuaderno. Era pequeño, con espiral, y en la primera página estaba escrito mi nombre, con una letra desordenada e inclinada. Solo mi nombre, nada más. No seguí adelante. Bajé la escalera como si estuviera en piloto automático, sin darme cuenta de que había contenido la respiración hasta que mis pies tocaron el suelo. Cerré el ático de un portazo y aparté el taburete con un ruido que resonó en toda la casa. Me quedé allí paralizada en el pasillo, escuchando nada. No se oía ningún crujido, ni pasos, solo los latidos de mi corazón, tan fuertes que parecía que los tenía en los oídos. Cogí el teléfono y llamé a la policía, no porque pensara que fueran a atrapar a alguien allí arriba, sino porque necesitaba que alguien más lo viera, alguien de uniforme que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Los agentes llegaron unos 20 minutos más tarde. Eran 2. El agente, Talbot, y otro más joven llamado Reed. Los llevé arriba, todavía con las manos un poco temblorosas, y volví a tirar de la cuerda del ático. La escalera bajó con el mismo crujido pesado. Talbot subió primero mientras Reed se quedaba a mi lado, tomando notas en silencio. Vi a Talbot desaparecer en la oscuridad, y hubo un silencio que me pareció eterno. Entonces gritó: «Sí, alguien ha estado aquí recientemente». Cuando volvió a bajar, llevaba la libreta. La abrió para mí y me mostró una página que no había visto. Un boceto de mí de pie en el fregadero de la cocina, lavando platos. No era muy bueno, pero era lo suficientemente detallado como para revolverme el estómago. No encontraron a nadie en el ático. Quienquiera que hubiera estado viviendo allí ya se había ido. Ni huellas dactilares, ni identificación, nada que apuntara a un nombre. Solo había pruebas de que me habían estado observando durante semanas. El agente Talbot dijo que probablemente se trataba de un vagabundo, alguien que sabía que la casa llevaba tiempo deshabitada y había aprovechado que
Todavía lo parecía. «Te sorprendería saber cuántas veces ocurre esto», dijo como si estuviera hablando de un pinchazo. Me sugirieron que cambiara las cerraduras, que instalara luces con sensor de movimiento e incluso cámaras. Asentí, pero lo único en lo que podía pensar era lo fácil que había sido para alguien compartir mi espacio sin que yo lo supiera. Comer mi comida, caminar por mis pasillos, dibujarme. Me quedé con un amigo durante los días siguientes, mientras venía un cerrajero y lo cambiaba todo. Puertas, ventanas, incluso la pequeña cerradura de la trampilla del ático. Compré cámaras para todas las habitaciones, aunque la idea de ver algo después de los hechos me aterrorizaba. No sé cuándo se fue esa persona ni cuánto tiempo llevaba observándome antes de que la señora dijera algo. Lo único que sé es que todo dejó de ocurrir de repente. Ya no se quedaban luces encendidas. Ya no se movían los cereales. Ya no había vaho en los espejos. Era como si hubieran desaparecido dentro de las paredes y se hubieran llevado todo el ruido con ellos. Pero sigo durmiendo con la televisión encendida. No soporto el silencio. Guardé el cuaderno. No sé por qué. Quizás porque tirarlo era como fingir que nunca había pasado. De vez en cuando abro el cajón de la cocina donde lo guardo, todavía siento el mismo escalofrío que sentí cuando vi mi nombre escrito dentro por primera vez. Solo esas 4 letras y solas en la página, como si me hubieran etiquetado, marcado. Ha pasado casi un año y solo le he contado toda la historia a 3 personas. Pero a veces sigo mirando la puerta del ático, esperando a que esa cuerda se mueva. A finales de la primavera de 2019, vivía en un dúplex alquilado a las afueras de Dayton, Ohio. No era una mala zona, pero tenía esa extraña mezcla de silencio e imprevisibilidad que solo se encuentra en estos barrios intermedios. No era ni totalmente urbano, ni totalmente suburbano. Me había mudado allí hacía apenas un mes, después de conseguir un contrato temporal en una pequeña empresa de logística cercana. Era uno de esos dúplex de 2 plantas con un estrecho jardín delantero y una valla metálica que apenas parecía capaz de mantener alejada a una ardilla decidida. Mi vecina de la otra unidad rara vez estaba por allí. Trabajaba en turnos largos y se quedaba con su novio casi todas las noches, lo que significaba que normalmente tenía toda la casa para mí solo. Ese sábado era tranquilo. Lo recuerdo porque acababa de terminar mi segunda taza de café y estaba en ese modo de fin de semana medio productivo, medio perezoso, en el que alternaba entre lavar la ropa y ver la repetición de un programa de cocina que ni siquiera me gustaba. Tenía una de las ventanas entreabierta en el salón, lo justo para que entrara la brisa, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al otro lado de la calle había un hombre que iba de un lado a otro por la acera frente al solar vacío. No parecía que estuviera haciendo ejercicio, ni esperando a que le recogieran. Más bien parecía que no se decidía por algo. No dejaba de mirar hacia mi casa, girándose bruscamente y volviendo a caminar. Era alto, llevaba una chaqueta vaquera holgada y sostenía algo que no pude distinguir desde esa distancia. Al principio no le di mucha importancia. Supuse que estaba buscando a alguien o esperando a un amigo. Pero cuando salí a sacudir una alfombra, se detuvo en seco y se quedó mirándome. Ni un gesto con la cabeza, ni un hola, ni expresión facial alguna. Solo contacto visual directo, como si le hubiera interrumpido en medio de una conversación a la que no estaba invitado. Murmuré un silencioso lamento y volví a entrar intentando no darle importancia, pero menos. De 2 minutos después, llamaron a la puerta de mi casa. No fue un golpe fuerte, más bien un golpeteo vacilante, con pausas, como
si aún estuviera decidiendo si debía estar allí. Cuando abrí la puerta, estaba en el primer escalón, mirándome, como si intentara recordar un guión. Su voz era tranquila, pero extrañamente distante. «Oye, ha vivido aquí una mujer llamada Janine, o tal vez Jennifer». Parpadeó lentamente como si ni siquiera estuviera seguro. ¿Por qué lo preguntaba? Le dije que solo llevaba allí poco tiempo, que no conocía a los inquilinos anteriores. Asintió con la cabeza. Miró más allá de mí hacia el interior de la casa, como si intentara ver algo concreto, y luego murmuró: «Vale, de acuerdo», y se dio la vuelta. «No, gracias». No hay adiós. Simplemente se alejó, no cruzando la calle, sino doblando la esquina del dúplex donde la puerta lateral daba al lavadero. No me gustó que se quedara, merodeando por el lateral de la casa, así que esperé junto a la ventana delantera, fingiendo mirar mi teléfono mientras espiaba a través de las persianas. Al cabo de 1 minuto o 2, se había ido. Simplemente desapareció por la hica. «Calle», supuse. Intenté quitármelo de la cabeza, pero algo en la forma en que hizo esa pregunta se me quedó grabado. No solo la vaguedad, sino la forma en que pronunció esos nombres, como si estuviera echando una red, esperando que alguno picara. Cerré la puerta principal, comprobé 2 veces el cerrojo, e incluso encajé la silla debajo del pomo, como solía hacer mi padre cuando nos alojábamos en moteles baratos. Luego volví a doblar la ropa, aunque mantuve el volumen bajo, escuchando los pasos sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Pasaron unos 20 minutos, tal vez un poco más. Estaba en la cocina enjuagando una sartén cuando escuché el sonido metálico sordo de algo raspando contra el metal. No era fuerte, solo ese tintineo hueco del metal al ser forzado donde no debía estar. Al principio pensé que tal vez era un vecino que estaba jugando con su coche, pero cuando me acerqué a la parte trasera de la casa, eché un vistazo a través de la ventana lateral junto al lavadero. Había vuelto, y esta vez no estaba dando vueltas. Estaba agachado cerca de la puerta lateral, con los hombros tensos, utilizando una palanca para hacer palanca contra el marco de la puerta, como si supiera exactamente dónde estaba el punto débil. Mi primera reacción no fue el miedo, fue la incredulidad. Recuerdo que me quedé allí de pie durante unos segundos, paralizado, observándolo cambiar el peso de un pie a otro y tirar de la puerta como si fuera algo habitual en su vida. No parecía aterrado. No miraba por encima del hombro. Parecía alguien que había hecho esto antes. No grité, no golpeé la ventana. Retrocedí lo más silenciosamente que pude. Cogí mi teléfono del salón y me encerré en el baño de la planta baja. Era la única habitación de la casa sin ventana y la única puerta con un pestillo deslizante el interior. Me senté en el suelo, apenas respirando, y marqué el 911 con las manos que parecían pertenecer a otra persona. La operadora respondió rápidamente y le di mi dirección y le susurré lo que estaba pasando. Me pidió que me quedara en línea y le describiera todo lo que oía. Fue entonces cuando el sonido de la madera astillándose resonó en el pasillo, fuerte, violento, definitivo. La llave de cruz debió de haber abierto la puerta, porque oí cómo cedía el marco. Luego, nada, no se oían pasos ni palabras, solo silencio, tan denso que parecía que la casa contenía la respiración. Me quedé completamente quieta, con el teléfono pegado a la mejilla y el corazón latiendo tan fuerte que juraría que se oía por el micrófono. La operadora siguió hablando con calma, preguntándome si estaba bien, si oía algo. Le dije que no, y durante unos 30 segundos eso fue cierto, hasta que oí el sonido de
alguien caminando lentamente por el suelo de la cocina. Quien quiera que fuera, se movía con determinación, pero sin prisa. Podía oír el tacón de cada paso golpeando las baldosas una a una. Deliberado, luego una pausa, luego otro paso. Me lo imaginé de pie en el pasillo, justo fuera del cuarto de baño, tal vez escuchando si había algún movimiento, tal vez tratando de averiguar si había alguien en casa. Después de todo, cubrí la parte inferior del teléfono con la mano e intenté no hacer ruido al respirar. Sentía que todo mi cuerpo vibraba. El pomo de la puerta no se movió. No hubo ruidos ni intentos de abrirla, pero oí el más leve sonido de unos dedos rozando la puerta, como si estuvieran tanteando el borde. Y luego se detuvo. No se abrió la puerta. No. Se oyeron pasos que se alejaban, solo ese mismo silencio horrible. Se quedó así durante al menos 5 minutos. El operador del 911 me dijo que la policía estaba cerca y que me quedara donde estaba hasta que los oyera identificarse. No me moví. Me quedé mirando la base de la puerta, esperando a que apareciera una sombra o a que la madera se astillara como en la entrada de la lavandería. En cambio, oí una voz. No venía del interior de la casa, sino que era débil y provenía del exterior. Policía, si hay alguien dentro, que grite. Grité antes de pensarlo siquiera. Desbloqueé el cerrojo con las manos temblorosas y abrí la puerta de un golpe, como un prisionero que escapa de una celda. 2 agentes se encontraron conmigo en la parte delantera del dúplex. Habían encontrado la puerta lateral abierta, pero no había nadie dentro. No, había señales de que hubieran forzado la entrada más allá de la puerta de seguridad. No faltaba nada, nada se había movido. Los policías hicieron un registro. Me pidieron que describiera al tipo y, cuando les hablé de la chaqueta vaquera y la llave de cruz, uno de ellos me preguntó si le había visto la cara. Lo había visto y les dije que tenía la piel pálida, los labios agrietados, la cabeza rapada y profundas ojeras, como si no hubiera dormido en semanas. El agente intercambió una mirada con el otro y se limitó a asentir ligeramente. Hemos recibido algunas llamadas sobre un tipo que coincide con esa descripción, dijo, pero es la primera vez que entra a robar. Tomaron mi declaración. Me dijeron que llamara si lo veía de nuevo y se marcharon. Pasé el resto de la noche durmiendo en el sofá con las luces encendidas, un cuchillo de cocina debajo de la manta, sobresaltándome con cada ruido. Un amigo se quedó conmigo unos días después de eso, pero el tipo nunca volvió. Reemplacé la cerradura de la puerta lateral, añadí luces con sensor de movimiento y me mudé 3 meses después. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto qué estaba buscando realmente. Janine, Jennifer, quienes quiera que fueran, si es que existían, pero lo que más me perturba es lo tranquilo que estaba, como si entrar en la casa de alguien con una llave de cruz no fuera gran cosa, como si realmente creyera que tenía derecho a estar allí. Llevaba unos 7 meses trabajando desde casa cuando ocurrió esto. Esto fue el otoño pasado, a mediados de octubre, justo cuando los días empezaban a oscurecerse un poco más temprano y el apartamento empezaba a parecer más silencioso de lo habitual. Yo vivía sola en un 3er piso justo a las afueras de Phoenix, en uno de esos grandes complejos de apartamentos de color beige en los que todos los edificios son iguales y se puede oír a los vecinos estornudar a través de los conductos de ventilación. Mis días transcurrían sin incidentes, llamadas por Zoom, café en el balcón, la colada de vez en cuando. No tenía mascotas ni compañeras de piso, solo yo y mi ordenador portátil. Y, sinceramente, así es como me gustaba. Me mantenía al margen, pagaba el alquiler a tiempo,
Apenas veía al personal de la propiedad a menos que se rompiera algo, lo cual era raro. Ese día había sido aburrido, en el mejor sentido. Acababa de terminar una llamada alrededor de la 1:30 p.m. y estaba recalentando unas sobras de pasta cuando alguien llamó a la puerta. No sonó el timbre. Llamaron a la puerta. 3 golpes secos y lentos. Me quedé paralizada por un segundo, porque no esperaba a nadie, y nadie venía nunca sin avisar. Primero por mensaje, miré a través y de la mirilla. Era un hombre de unos 30 y tantos o 40 y pocos años, vestido con un naintasparte, polo azul marino, y con una carpeta en la mano. Llevaba barba corta, gafas de sol subidas a la cabeza y un walkie-talkie enganchado al cinturón. Tenía un parche en la camisa, pero no pude leerlo a través de la mirilla. Se percató del movimiento. Quizá vio la sombra y alzó la voz lo justo para que se le oyera a través de la puerta. Hola, soy del servicio de mantenimiento. Estamos revisando todos los calentadores de agua del edificio. Había una fuga en una de las unidades inferiores. Su tono era informal, como alguien que repite misma frase por 10ª vez en el día. Señaló hacia el portapapeles. Solo será 1 minuto. No abrí la puerta. En cambio, pregunté sin rudeza: ¿tiene alguna identificación de la oficina de alquiler? Fue entonces cuando todo su comportamiento cambió. El hombre se detuvo y frunció el ceño. «Señor», le dije, «soy del servicio de mantenimiento. Solo es una revisión del calentador de agua». Me quedé completamente quieta, tratando de procesar la extraña presión en su voz. No estaba gritando, pero había un tono sutil, como si yo fuera la que estaba poniendo las cosas difíciles. «Solo abra la puerta para que pueda hacer esto», añadió. Ahora con un tono más agudo. That's when my gut kicked in. I told him through the door that I wasn't comfortable letting anyone in without verifying with the front office. He stared at the door for a second, then muttered something under his breath and walked off. Not fast, not slow, just left. I waited a good 5 minutes before even stepping away from the peephole. Después de que se marchara, cerré el cerrojo y también puse la barra de seguridad, aunque nunca la había usado antes. Me temblaban un poco las manos, no exactamente por miedo, más por la adrenalina, como si mi cuerpo supiera que algo iba mal antes de que mi cerebro pudiera identificarlo. Llamé a la oficina de alquiler. De inmediato, nadie contestó. Creo que era la hora del almuerzo. Así que dejé un mensaje explicando lo que había pasado y pregunté si tenían a alguien haciendo revisiones de mantenimiento ese día. También les envié un correo electrónico para tenerlo por escrito. Durante el resto de la tarde, seguí espiando por las persianas, mirando el estacionamiento y sobresaltándome cada vez que alguien pasaba por la ventana del pasillo. Alrededor de las 4:00 p.m., la administradora de la propiedad finalmente me devolvió la llamada. Se llama Lisa. Es muy sensata. Siempre parece que está a punto de resolver otros 10 problemas cuando habla contigo. Le expliqué todo de nuevo. Se quedó callada un segundo y luego me pidió que le describiera al chico. La altura, la camisa, la carpeta, todo. Cuando terminé, suspiró y dijo: «No tenemos ninguna solicitud de mantenimiento en su edificio hoy, y ninguno de nuestro equipo coincide con esa descripción». Se me hizo un nudo en el estómago. Me preguntó si me importaría bajar a la oficina a la mañana siguiente para ver algunas imágenes de seguridad. Por supuesto, dije que sí. Esa noche apenas dormí. Cada sonido parecía más fuerte. Dejé la luz del pasillo encendida, comprobé 2 veces las cerraduras e incluso acerqué la cómoda unos centímetros a la puerta, como solía hacer cuando vivía sola en la universidad. Me parecía excesivo, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que
fuera quien fuera ese tipo, no había elegido mi apartamento por casualidad. La forma en que insistió, el hecho de que ni siquiera intentara dejar una nota o decir que volvería, era demasiado evidente. No podía dejar de imaginar lo que podría haber pasado si hubiera abierto la puerta. Ese pensamiento dio vueltas en mi cabeza toda la noche. A la mañana siguiente, fui a la oficina de alquiler justo después de que abrieran. Lisa ya estaba allí con uno de los chicos de mantenimiento, un hombre bajito llamado Kenny, al que había visto antes arreglando una secadora 2 pisos más abajo. Ella no dijo mucho, solo me hizo señas para que me acercara a su escritorio, donde tenía el monitor de seguridad encendido. «No eres la única», dijo. Luego reprodujo las imágenes. Y allí estaba él, el mismo hombre, la misma camisa, el mismo maldito portapapeles, caminando hacia otro apartamento al otro lado del patio. Allí también vivía una mujer. Llamó a la puerta, se quedó allí, esperó y se marchó. El mismo patrón. Lisa revisó las imágenes y me mostró que lo había hecho 3 veces más. Todos eran apartamentos alquilados por mujeres que vivían solas. Lisa me dijo que ya lo habían denunciado a la policía esa misma mañana, después de que otro inquilino enviara un correo electrónico sobre lo mismo. Al parecer, una de las otras mujeres había abierto la puerta un poco antes de tener una sensación extraña y volver a cerrarla. No había forzado nada, no hubo allanamiento ni daños a la propiedad, solo una serie de intentos. Suficiente para asustar a la gente, pero no para pillarlo en el acto. Eso era lo peor. Sinceramente, era inteligente, calculador, sin disfraz, sin placa falsa, solo con la confianza suficiente para hacerte dudar de tu instinto por un segundo. Lisa imprimió fotos de su cara sacadas de las imágenes. Dijo que iban a poner un aviso en todo el complejo. Sabía lo que hacía, dijo, tocando la imagen. Siempre las mujeres que viven solas, siempre durante el horario laboral. Volví a mi apartamento, tratando de calmarme, pero ahora todo parecía diferente. Cada golpe, cada ruido en el pasillo, todo parecía cargado. Empecé a mirar las caras de la gente en el aparcamiento, preguntándome quién vivía, dónde, quién había visto qué. Esa semana compré un nuevo candado de cadena, una cámara en el timbre y una de esas cuñas resistentes para debajo de la puerta. Incluso empecé a trabajar en una cafetería unos días a la semana para no estar tan sola. Es increíble lo rápido que algo así te reprograman. Pasas de sentirte segura a estar constantemente buscando el peligro sin darte cuenta. Unas 3 semanas más tarde, recibimos un correo electrónico de la oficina de alquiler en el que nos informaban de que la policía seguía buscando al hombre y que creían que había intentado la misma estafa en otros 2 complejos cercanos. El correo electrónico no decía mucho más, solo recordaba a todos que no abrieran la puerta a menos que confirmaran la visita con la recepción. Guardé las fotos del tipo en mi teléfono por si acaso alguien se presentaba diciendo que lo conocía. Desapareció como alguien que conocía los límites de lo que podía salirse con la suya y se mantuvo justo dentro de ellos. Eso todavía me molesta. Pienso en ello, mucho más de lo que quiero admitir. Lo cerca que estuvo. ¿Cómo ese golpe podría haber llevado a algo mucho peor? No hubo entrada forzada, ni confrontación real, pero se me quedó grabado de una manera que no esperaba. He vivido solo durante la mayor parte de mi vida adulta, y siempre me he sentido seguro al respecto. Ese día se rompió algo, quizá por eso estoy escribiendo esto. No por compasión, solo como recordatorio. Confía en tu primer instinto. Aunque alguien vista la ropa adecuada, diga las palabras correctas y sostenga un portapapeles como si fuera suyo,
Si algo te parece un poco extraño, no le debes nada. Cierra la puerta con llave. Haz preguntas. Sé un poco grosso. Podría salvarte la vida. Vivo en un barrio tranquilo a las afueras de Spokane, Washington, en una de esas pequeñas casas antiguas estilo rancho, con el lavadero pegado al garaje. Esto ocurrió el pasado mes de octubre, unas semanas antes de Halloween. En aquella época, trabajaba a distancia para una empresa de logística y me pasaba la mayor parte del día respondiendo correos electrónicos en pantalones de chándal y preparando demasiado café. Llevaba 3 años viviendo sola. Mi marido y yo nos separamos y él se mudó a Arizona. No es una casa grande, pero es mía. Esa noche, acababa de hacer la cena y estaba viendo un documental en el sofá cuando se cortó la luz sin previo aviso. Ni un parpadeo ni una subida de tensión, solo oscuridad total. Al principio, pensé que era solo mi casa. Me quedé allí un momento en la oscuridad, esperando el zumbido habitual del frigorífico o el clic del termostato. Pero todo seguía en silencio. Miré por la ventana delantera y vi que la calle también estaba a oscuras. Las luces del porche, las ventanas, los semáforos, nada. Solo un extraño silencio, como si toda la manzana hubiera respirado hondo y se hubiera olvidado de exhalar. Cogí el teléfono de la mesa de centro y vi que aún tenía batería, pero no había señal. Probé con la linterna, pero era muy tenue. Tenía una linterna de verdad en el cajón del pasillo, por si acaso. Así que la cogí y me dirigí al lavadero para comprobar los interruptores. No me gusta mucho salir allí por la noche. No está muy bien aislado y las arañas parecen considerarlo su hogar temporal. Pero empujé la puerta chirriante y alumbré con la linterna el viejo panel de interruptores. Todo estaba exactamente como debía estar. No había interruptores disparados ni signos de daños. Me quedé allí un segundo con el haz de luz iluminando una cesta de ropa sucia vacía y la tapa polvorienta de la lavadora, cuando noté algo extraño, el rabillo del ojo. A través del pequeño panel de cristal de la puerta trasera pude ver una luz tenue, como un suave pulso que brillaba en el patio trasero. Mi corazón se detuvo por un segundo porque todo lo demás estaba oscuro. Todas las casas del vecindario estaban a oscuras, excepto esa luz de movimiento junto a mi garaje. Es una de esas luces de movimiento con batería de reserva. La instalé después de que alguien intentara robar gasolina de mi coche el año pasado. No funciona con la red eléctrica. Solo se enciende si algo se mueve en el patio. Y estaba encendida. No parpadeaba. No fallaba. Encendida. Apagué la linterna y me acerqué a la ventana trasera. Lentamente, sin hacer ruido. Era ese tipo de silencio en el que puedes oír los latidos de tu corazón en tus oídos. Aparté la cortina lo justo para echar un vistazo, y entonces lo vi, un hombre completamente inmóvil junto al garaje, justo fuera del borde de la luz que daba a la casa. No se movía, no caminaba de un lado a otro, no se arrastraba, simplemente estaba allí de pie como si estuviera esperando algo. Tenía un aspecto normal, como alguien con quien te cruzarías en una gasolinera y no recordarías. Era de estatura media, llevaba una sudadera oscura con capucha sobre la cabeza y las manos a los lados, pero la forma en que se inclinaba hacia la casa me revolvió el estómago. Me agaché, manteniéndome agachado debajo de la ventana, y no me moví durante 1 minuto entero. Recuerdo que pensé que tal vez era alguien de la compañía eléctrica, pero no tenía sentido. No había ninguna furgoneta ni herramientas. ¿Y por qué iba a estar allí fuera, en la oscuridad, cerca de mi garaje, si todo el barrio se había quedado sin luz? Me alejé, gateando de la ventana, y me senté en el suelo del pasillo, con la linterna apagada, tratando de pensar
Llamar al 911 parecía la respuesta obvia, pero mi teléfono seguía sin tener cobertura, ni siquiera una barra. Fui al dormitorio y miré hacia afuera. Todavía no había luces en ningún lado, ni coches, ni movimiento, solo oscuridad total. Pensé en correr a la casa de mi vecina Kathy, 2 puertas más abajo, pero ella estaba fuera de la ciudad, visitando a su hermana en Oregón. Eso me dejaba 2 opciones: quedarme donde estaba o salir a enfrentarme a quien quiera que estuviera detrás de mi garaje. No elegí ninguna de las 2. Cerré todas las puertas con llave, revisé 2 veces todas las ventanas y me senté en el suelo del pasillo hasta que me empezaron a dar calambres en las piernas. Quizá pasaron 20 minutos, quizá más, no lo sé. Pero en algún momento, la luz del patio trasero se apagó por fin. Esperé unos minutos más por si acaso y me obligué a asomarme de nuevo. No había nadie. El patio estaba exactamente como siempre. La valla de madera desvencijada, el rosal cubierto de maleza, la carretilla que siempre se me olvida guardar en el cobertizo. Pero eso no me tranquilizó, más bien al contrario, empeoró las cosas. Empecé a pensar, ¿habrá dado la vuelta a la casa? ¿Sigue ahí fuera del alcance de la vuelta? Luz de movimiento, esperando a que salga. Acabé arrastrando una silla pesada delante de la puerta trasera y me senté toda la noche con la linterna en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Cuando por fin empezó a salir el sol, caminé lentamente alrededor de la casa, revisando cada rincón del patio a través de las ventanas. No salí hasta que hubo plena luz del día, y cuando finalmente lo hice, caminé directamente hacia el garaje con una sensación de malestar en el estómago. Fue entonces cuando vi que el panel lateral de la caja de fusibles externa estaba abierto, como si alguien hubiera manipulado. Había pequeños arañazos alrededor de los bordes, recientes, y encontré un par de alicates medio enterrados en el mantillo, junto a la unidad de aire acondicionado. No los toqué. Volví al interior y llamé a la policía tan pronto como mi teléfono volvió a tener señal. Llegaron unos 30 minutos más tarde. El agente que acudió se llamaba Agente Klene. Lo recuerdo porque parecía tener poco más de 25 años. Echó un vistazo a la caja de fusibles y dijo: sí, alguien sabía lo que hacía. Según él, cortar la luz de una casa no es difícil si sabes con qué cables manipular. Dijo que ya lo habían visto antes. La gente desactiva la electricidad exterior para ver si sale alguien. Si no sale nadie, suele ser una señal para entrar. Los alicates fueron recogidos como prueba, pero no tenían huellas. Ninguna cámara captó nada, ya que todos los sistemas de mis vecinos se habían apagado con el apagón. El mío también, excepto una luz de movimiento en el patio trasero. Lo más inquietante, me dijo Klein, es que no había habido un corte de luz planeado ni tormenta esa noche. La compañía eléctrica dijo que no enviaron a nadie y que no tenían constancia de ningún problema en nuestra red, lo que significa que o fue un accidente fortuito o alguien lo causó. El agente se mantuvo educado pero sincero. Dijo que probablemente era alguien que buscaba una casa fácil de robar y que tuve suerte de que la luz de la batería los asustara. Pero por la forma en que miraba alrededor del patio, me di cuenta de que no estaba del todo convencido de que se tratara de un simple merodeador. Había tensión en el aire incluso después de que saliera el sol. Esa semana cambié todas las cerraduras y pagué a alguien para que instalara una puerta trasera reforzada con un cerrojo que se cierra desde dentro y no tiene cerradura por fuera. Incluso adopté un perro grande de un refugio local, un labrador negro un poco tonto, mezclado llamado Moose, pero
Para ser sincero, sigo sin dormir igual. Ahora compruebo la batería de la luz de movimiento 2 veces al mes. Por la noche, tengo la linterna del pasillo justo a mi lado. Y, de vez en cuando, me despierto de madrugada y me quedo sentado mirando al patio trasero, esperando ver esa luz parpadear. De nuevo, no lo ha hecho. Todavía no, pero si alguna vez lo hace, ahora sé que no debo restarle importancia. Porque alguien ahí fuera, aquella noche, sabía exactamente dónde estaba la caja de fusibles. Conocía la distribución de mi casa y sabía que estaba solo. Acababa de salir de la ducha cuando oí llamar a la puerta. Era jueves por la noche, a mediados de octubre, poco antes de medianoche. Lo recuerdo porque todavía estaba revisando un correo electrónico del trabajo, preguntándome si debía responder o simplemente dejarlo para la mañana. Vivo solo en una casa de una sola planta en el norte de Kentucky, un poco escondida al borde de una calle sin salida. No es remota, solo tranquila, el tipo de lugar donde los vecinos te saludan pero no hablan realmente. No esperaba a nadie, especialmente a esa hora tan tardía, y no había pedido nada. Me detuve con la toalla aún sobre los hombros, escuchando, asegurándome de que no era mi imaginación. Volvieron a llamar, esta vez un poco más fuerte. 3 golpes cortos. Me puse unos pantalones de chándal y fui a la puerta principal, que tiene uno de esos paneles de vidrio esmerilado. Se pueden distinguir formas, pero no detalles. Definitivamente había alguien ahí fuera. No abrí. Solo grité, ¿puedo ayudarle? Un hombre respondió que tenía una entrega de comida para alguien llamado Brandon. Su voz no era agresiva, solo informal, quizás demasiado informal para esa hora de la noche. Le dije que se había equivocado de casa. Se detuvo un segundo y luego me pidió que abriera la puerta para comprobar el recibo. Fue el primer momento en que sentí que algo se me encogía por dentro. Le dije que no. Se lo repetí, que allí no vivía nadie llamado Brandon y que yo no había pedido nada. Se quedó allí parado unos segundos y luego volvió a llamar. Más despacio esta vez, como si esperara a que cambiara de opinión. Me quedé quieta. Mi teléfono se estaba cargando en la cocina, así que no pude ver la imagen de la cámara de inmediato. Pero eché un vistazo por la mirilla, y lo único que pude distinguir fue a un tipo con una sudadera gris con capucha que sostenía una bolsa de papel. No llevaba uniforme, ni había ningún logotipo en la bolsa. Dije en voz más alta, esta vez tienes que irte. No respondió. Se quedó allí parado durante unos 10 segundos más y finalmente se marchó. Después de 1 minuto o 2, me acerqué a la ventana y miré a través de las persianas. La calle estaba vacía. No había ningún coche aparcado delante, ni ningún motor en marcha. Era extraño. Incluso si se trataba de una entrega real, la mayoría de los conductores no se quedan tanto tiempo cuando se equivocan de dirección. Pensé que tal vez se trataba de una confusión o una broma. Aún así, algo en la forma en que se quedó allí me molestaba. Cogí mi teléfono de la encimera de la cocina y abrí la aplicación de la cámara del timbre. No esperaba ver nada alarmante. Quizás solo un tipo molesto. Pero cuando se cargó el vídeo y rebobiné hasta el momento del golpe, sentí un nudo en el estómago. Al principio parecía normal, tan normal como puede parecer un tipo cualquiera en tu porche. Cerca de medianoche, tenía ese aspecto genérico, construcción media, probablemente de unos 35 años, gorra de béisbol bajo la sudadera, una bolsa de papel en una mano y la otra en el bolsillo. No dejaba de mirar hacia la puerta, como si estuviera ensayando lo que iba a decir. Pero mientras dejaba que
se reprodujera el vídeo, algo me llamó la atención. Cerca de la esquina inferior del encuadre, movimiento. Hice una pausa, luego rebobiné lentamente unos segundos y miré más de cerca. Había un segundo tipo. No lo había visto antes. Estaba agachado en el lado derecho de mi porche, justo fuera del campo de visión de la mirilla y la ventana. Vestía de negro, encogido junto al borde de los escalones, como si intentara hacerse lo más pequeño posible. La cámara captó solo una parte de él, cambiando el peso de su cuerpo, probablemente tratando de mantener el equilibrio sin hacer ruido. Vi el vídeo una y otra vez, y cada vez notaba algo nuevo. En un momento dado, su mano se movió hacia su chaqueta como si estuviera buscando algo. Luego se quedó inmóvil, esperando, completamente quieto, mientras el falso repartidor seguía hablando. El segundo hombre nunca se movió hacia la puerta. Solo esperó, escondido. Si hubiera abierto la puerta, no sé qué habría pasado. Y, sinceramente, no quiero terminar esa frase. Sentí una presión fría en el pecho. Me senté en el borde del sofá y me quedé mirando la imagen congelada de mi teléfono. Ese tipo estuvo allí todo el tiempo, agachado, junto a la puerta de mi casa, y yo no tenía ni idea. Incluso hablé a través de la puerta. Estaba allí mismo. Probablemente mi voz delató exactamente dónde estaba. Cuanto más lo pensaba, más empezaba a cuestionarme todo. Habían estado vigilando la casa antes. Estaba todo planeado. Estaban yendo de puerta en puerta, esperando que alguien crédulo les abriera. ¿O me habían elegido específicamente por alguna razón que no podía ver? Revisé el resto de las imágenes de esa noche, retrocediendo 1 hora antes de que llamaran. Nada. No había señales de que hubieran estado vigilando el lugar. No se veía ningún coche. Solo ese golpe a las 11:45. Y luego la rutina falsa de la entrega. Después de marcharse, el tipo de negro se levantó y siguió al primero por el camino de entrada. No se dijeron nada, al menos no donde el micrófono pudiera captarlo. Y luego se alejaron hacia el final de la calle, desapareciendo más allá del alcance de la cámara. No había ningún coche, ninguna matrícula, nada que pudiera dar a la policía. Solo 2 tipos, uno fingiendo ser amable y el otro escondido en la oscuridad. No dormí en toda la noche, no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura agachada junto a los escalones, escuchando mi voz al otro lado de la puerta. Terminé sentado en el sofá con un bate de béisbol en el regazo, todas las luces encendidas, la puerta cerrada con llave y las cortinas corridas, esperando algún tipo de sonido afuera, pero no pasó nada. Llegó la mañana como si nada hubiera pasado. Los pájaros cantaban, el camión de la basura pasaba por la calle. Seguí reproduciendo las imágenes, deseando, en parte, haberlo imaginado, pero era real. Lo guardé en un USB y lo llevé a la comisaría esa misma tarde. El agente que tomó mi declaración se mostró tranquilo y educado, pero se notaba que este tipo de cosas ya no eran infrecuentes. Vio las imágenes, hizo una pausa cuando el segundo hombre entró en el encuadre y dejó escapar un pequeño suspiro por la nariz. Dijo algo así como: sí, hemos visto más casos como este. Al parecer, es una táctica que utiliza cierta gente. Uno llama distrae, el otro espera una oportunidad. A veces es solo un robo, otras veces se convierte en algo peor. Hizo un informe, me dijo que guardara una copia de las imágenes y me recomendó que cambiara el ángulo de la cámara para que captara más del patio. Eso fue todo. Al final, instalé luces de movimiento en la parte delantera de la casa, junto con una segunda cámara en la entrada. También empecé a cerrar con llave la puerta de seguridad, algo que nunca había hecho antes. Es extraño cómo algo que duró tal vez 5 minutos puede cambiar
la forma en que te sientes en tu propia casa. Durante semanas me tensaba cada vez que alguien llamaba a la puerta. Incluso durante el día, dejé de abrir la puerta por completo, a menos que esperara a alguien. Lo peor era que nunca obtuve una respuesta clara. ¿Buscaban un objetivo al azar o era Brandon solo una mentira para que alguien abriera la puerta? Ha pasado casi un año. No ha pasado nada más. Ni visitantes extraños, ni golpes inexplicables, ni intentos repetidos. Pero sigo pensando en aquella noche. No constantemente, solo de vez en cuando. Normalmente, cuando oigo un golpe después de que oscurece, o cuando abro la aplicación y veo el porche vacío en blanco y negro, podría haber sido mucho peor. Tuve suerte, lo sé. Y quienes quiera que fueran esos tipos, fueron pacientes, demasiado pacientes para que fuera una broma. Si estás leyendo esto y vives solo, especialmente en un barrio tranquilo como el mío, no des por sentado que todos los golpes son inocentes. Revisa tus cámaras, cierra las puertas con llave y hagas lo que hagas, no abras solo porque alguien diga que es comida. A finales de septiembre, todavía vivía en una modesta casa de alquiler de una sola planta en Anaheim. No estaba lejos de una carretera muy transitada, pero en una calle tan tranquila que por la noche se oía el clic de los aspersores. Acababa de salir de una larga relación que me había dejado agotada en todos los sentidos, emocional, económica e incluso práctica. Había pequeñas cosas en la casa que se rompían constantemente y yo estaba demasiado agotada para ocuparme de ellas. Uno de los problemas más molestos era la puerta corrediza de vidrio de la parte de atrás. La cerradura se atascaba constantemente y la puerta se abría un poco si la tiraban justo en el punto correcto. No tenía las herramientas ni la paciencia para seguir remendándola con esas barras de seguridad de plástico que se compran en Home Depot, así que decidí que finalmente contrataría a alguien para que viniera a arreglarla como es debido. Busqué en Craigslist porque, francamente, estaba sin blanca. Filtré docenas de anuncios poco fiables con fotos borrosas de taladros y brazos flexionados antes de dar con un tipo llamado Drew que parecía sorprendentemente legítimo. Su anuncio incluía precios detallados, fotos de trabajos reales que había hecho e incluso escribió su número de licencia. Le envié un mensaje y me respondió esa misma noche. Era educado, directo y dijo que podía pasar a la tarde siguiente. Me gustó que no intentara venderme nada más ni pedir nada raro. Quedamos para el mediodía y llegó 5 minutos antes, lo que me sorprendió bastante. Drew parecía el tipo de persona que verías trabajando en la valla del jardín de tu vecino y no te llamaría la atención. Unos 40 años, alto, con la cabeza rapada, un ligero bronceado de campo y un par de Timberlands gastadas que parecían haber pasado años expuestas al polvo del cemento. Llevaba uno de esos cinturones multiusos que hacían ruido a cada paso y hablaba lo justo para explicar lo que estaba haciendo sin enrollarse. Examinó la puerta, la sacó de los rieles, sustituyó un mecanismo de cierre roto y lubricó el marco donde había empezado a atascarse. Incluso me señaló un poco de óxido alrededor de la junta inferior y se ofreció a arreglarlo temporalmente, sin coste adicional. Todo el proceso duró unos 45 minutos y cuando se marchó, recuerdo haber pensado: joder, quizá Craigslist no sea tan poco fiable después de todo. Esa noche, después de cenar, me senté en el sofá con una cerveza y volví a ver la cosa. Es una película que me reconforta, aunque es muy tensa. La nueva cerradura hizo ese satisfactorio clic metálico cuando cerré la puerta antes. Y me sentí bien al saber que ya no tenía que poner una barra como barricada improvisada alrededor de las 10:30 p.
Todavía estaba en la presentes sala, con las luces tenues, solo yo y el resplandor del televisor. Fue entonces cuando escuché sonido, ese inconfundible clic de la puerta corrediza al abrirse. Puse en pausa la película, me senté derecho y miré hacia la cocina a oscuras. Durante unos segundos pensé sinceramente que quizá lo había imaginado, pero entonces noté una ligera corriente de aire rozándome el tobillo. Me levanté lentamente, tratando de no hacer que el taburete rozara el suelo, y caminé hacia la cocina. Las luces seguían apagadas, pero la luz de la luna que entraba por la ventana sobre el fregadero me daba suficiente para ver las siluetas. La puerta corredera estaba entreabierta unos 15 centímetros. La nueva cerradura, que se suponía sólida, estaba abierta. No había oído romper ningún cristal, ni nada que indicara que la hubieran forzado. Era como si alguien supiera exactamente cómo abrirla desde fuera, y lo hubiera hecho en silencio. Mi corazón empezó a latir con freno, esa extraña sensación de vacío, como cuando intentas escuchar a través de él. Di un paso adelante y cerré la puerta con cuidado, y luego la volví a cerrar con llave. Esta vez, metí un palo de escoba en la guía inferior por si acaso. Recorrí la casa habitación por habitación, revisando el baño, los 2 dormitorios, incluso el armario del pasillo. Nada. Todas las demás puertas estaban cerradas con llave, las ventanas intactas. No vi a nadie fuera, y la calle parecía completamente desierta. Aún así, no podía quitarme de la cabeza lo específico que era todo. Esa puerta era la única en la que se había trabajado hoy. Pensé en Drew, y por primera vez el hecho de que no hablara mucho no me pareció cortesía. Me pareció control. Abrí mi teléfono y activé la cámara de seguridad exterior que había instalado el mes pasado. Es solo una cámara básica que se activa con el movimiento, situada sobre el patio trasero, principalmente para los mapaches y los ladrones de paquetes. Pero cuando me desplacé hasta el último evento activado, se me hizo un nudo en el estómago. A las 10:27 p.m. exactamente. Cuando había oído el ruido, la cámara había captado a alguien en el patio. Las imágenes eran granuladas y oscuras, pero lo suficientemente claras como para distinguir la figura. La misma complexión que Drew, el mismo modo de andar, pero esta vez no llevaba el mono de trabajo de antes. Llevaba una sudadera con capucha oscura, guantes y vaqueros, sin herramientas, sin bolsas, simplemente de pie, ahí, justo delante de la puerta de cristal. Sin embargo, lo que realmente me dejó paralizado fue que no se acercó a la puerta, como lo haría un ladrón. Se dirigió directamente a la esquina inferior, se agachó, y en cuestión de segundos, la puerta se abrió unos centímetros, justo antes de que se cortara el vídeo. Sabía exactamente cuál era el punto débil. Lo sabía, porque él mismo lo había hecho. No dormí en toda la noche. Me senté en el sofá, con un cuchillo de cocina, y dejé las luces de fuera encendidas. Cada sonido se amplificaba. El plain border petardeo de un coche a 3 manzanas me hacía sobresaltar. No dejaba de revisar las imágenes en bucle, rebobinando y pausando, tratando de ver su rostro, pero nunca miró hacia la cámara. Se movía como alguien que ya lo había hecho antes, con confianza, rapidez y deliberadamente. No quería llamar a la policía hasta tener más pruebas. Empecé a cuestionarme a mí mismo. ¿Era realmente él? ¿Podría haber sido otra persona? Pero, en el fondo, ya lo sabía. Era imposible que un desconocido supiera cómo forzar silenciosamente una cerradura nueva en una puerta concreta de una casa concreta pocas horas después de que la hubieran arreglado.
A la mañana siguiente, no fui directamente a la policía. En lugar de eso, le envié un mensaje de texto a Drew desde otro número, utilizando una aplicación de mensajes temporales. Fingí ser un nuevo cliente. Le dije que tenía la cerradura de una ventana rota y que necesitaba ayuda ese mismo día. Me respondió en menos de 10 minutos. Tan amable como siempre. Y me pidió la dirección. Le di una falsa, a 2 manzanas de allí. Luego esperé al otro lado de la calle, en mi coche, con el motor apagado y los ojos fijos en la entrada. Llegó en una Ford Ranger gris a las 12, 14 p.m. Era el mismo tipo. Cuando salió, vi el mismo cinturón de herramientas, el mismo aspecto pulcro, pero había algo diferente en la forma en que escaneaba la casa, como si estuviera evaluando algo más que un simple trabajo. Llamó a la puerta, esperó y luego caminó por el lateral, como si intentara ver si realmente había alguien en casa. Eso fue suficiente para mí. Hice capturas de pantalla del video de la noche anterior, guardé el intercambio de mensajes y presenté una denuncia en la comisaría local. El agente con el que hablé parecía escéptico al principio. Hasta que le mostré las imágenes, no prometió mucho, solo dijo que lo investigarían. Nunca recibí ninguna respuesta y ni siquiera estoy seguro de que se lo tomaran en serio. Fui un paso más allá y denuncié el anuncio de Drew en Craigslist. Una semana después, había desaparecido. Nunca sabré si lo quitaron o simplemente lo volvieron a publicar con otro nombre. Reemplacé toda la puerta corredera por un marco reforzado y añadí cerrojos en la parte delantera y trasera. También dejé de vivir solo durante un tiempo. Un amigo mío del trabajo se quedó a dormir unas cuantas noches a la semana durante un mes, solo para que yo pudiera dormir. A veces, a altas horas de la noche, pensaba en lo tranquilo que había estado Drew cuando vino por primera vez. La forma en que miraba a su alrededor cuando creía que no le prestaba atención. La forma en que sabía exactamente dónde no llegaba la cámara. Y lo que más me molesta, no intentó entrar como un ladrón desesperado. No se llevó nada, solo probó la cerradura, como si fuera un ensayo, un simulacro para algo peor. Quizá se asustó cuando cerré la puerta. Quizá vio el parpadeo de la televisión y se echó atrás. O quizá pensaba volver otra noche, cuando ya me hubiera acostumbrado al silencio. Ha pasado un año. Desde entonces me he mudado a otra ciudad, a otro lugar. Tengo luces con sensor de movimiento, un sistema completo de cámaras, y ya no uso Craigslist. Pero de vez en cuando todavía me despierto en medio de la noche y reviso la puerta trasera donde quiera que esté, por si acaso. Porque no importa cuántas cerraduras instale, siempre hay una parte de mí que recuerda lo fácil que fue para alguien que me sonrió y me dio la mano a plena luz del día, volver horas más tarde con guantes y una capucha, pensando que podía entrar. Era mediados de marzo, mi tercer año de instituto, y todavía me estaba acostumbrando a estar sola en casa más a menudo. Mi padre había conseguido un segundo trabajo como guardia de seguridad nocturno en un almacén de envíos, y mi madre trabajaba hasta tarde en el hospital casi todas las noches. No me daba miedo estar sola. En realidad no. Me gustaba la tranquilidad. Nuestra casa estaba al final de una calle sin salida, en una zona tranquila de los suburbios de Illinois. Nunca pasaba nada en nuestra calle. Llegaba a casa del colegio, hacía los deberes, miraba el móvil durante demasiado tiempo, comía algo en el microondas y daba por terminado el día. El tipo de rutina que hace que todo se confunda. Ese viernes por la noche acababa de lavarme el pelo. Lo recuerdo porque me había puesto una de esas mascarillas capilares profundas de la
que te dejan el cuero cabelludo frío. Eran alrededor de las 11 de la noche y yo era la única que estaba en casa. Me sequé en mi habitación con la puerta del baño al otro lado del pasillo todavía cerrada. Siempre la cerraba con llave cuando me duchaba. Es una costumbre que adquirí tras años de convivencia con primos entrometidos. Incluso me había asegurado de cerrar con llave antes de abrir el grifo. Por eso, cuando oí el sonido característico del pomo girando y el suave chirrido de la puerta al abrirse, dejé de secarme el pelo y me quedé mirando la pared de mi habitación. Al principio no me moví. Pensé que quizá no había cerrado del todo. Quizá el vapor la había empujado. Ya sabes cómo las casas hacen ruidos aleatorios. Aún envuelta en una toalla, atravesé el pasillo. La puerta estaba entreabierta unos centímetros. Era suficiente para ver el borde del lavabo y la esquina del espejo. Sentí algo extraño en el estómago. No era exactamente miedo, sino algo frío. El tipo de frío que te hace consciente de tu cuerpo. Empujé la puerta lentamente con la punta de los dedos. Nada. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto la pequeña ventana sobre el inodoro, que estaba abierta unos 7 centímetros. Yo nunca abría esa ventana. Era difícil de correr y odiaba que entraran insectos. Recuerdo mirarla y quedarme allí de pie, con el agua aún goteando por mis piernas, pensando que era extraño, pero sin saber qué hacer con esa sensación. Cerré la ventana, volví a echar el cerrojo a la puerta y me fui a la cama con un nudo en el estómago. Al día siguiente ni se lo conté a nadie. Me parecía demasiado insignificante como para sacarlo a colación, como si estuviera haciendo una montaña de un grano de arena. Pero el martes siguiente, cuando llegué a casa del colegio, algo no iba bien. El pasillo fuera del baño tenía unas tenues rayas de suciedad, manchas estrechas y embarradas que formaban una línea diagonal desde la puerta del baño hacia la parte trasera de la casa. Recuerdo que me quedé mirándolas, paralizada con la verisada mochila todavía colgada al hombro. No eran exactamente huellas, pero tenían la curva de un talón, casi como si alguien hubiera pisado con cuidado y hubiera intentado no dejar rastro. Pero lo habían dejado. Me quedé allí demasiado tiempo, mirando fijamente las marcas. Me repetía que probablemente había sido yo. Quizá había pisado algo en el porche sin darme cuenta. Pero mis zapatos estaban junto a la puerta principal, totalmente limpios. Y no había usado el baño desde por la mañana. Lo más extraño era que la ventana estaba abierta de nuevo, ligeramente, como antes. Recuerdo entrar y sentir una extraña presión en el pecho, como si tuviera que seguir respirando despacio o me fuera a desmayar. Miré detrás de la cortina de la ducha como si fuera un acto reflejo. No había nada, pero juro por Dios que el olor en esa habitación era diferente. No era solo champú y toallas húmedas. Había un ligero olor metálico, casi como a monedas de 1 centavo o clavos viejos. Al final, le envié un mensaje a mi madre para preguntarle si había abierto la ventana del baño. Ella solo respondió, no. ¿Por qué? No le conté todo. No quería parecer dramática. Pero más tarde esa noche, no podía dejar de reproducir en mi cabeza los sonidos del viernes. El clic de la cerradura, el chirrido de la bisagra, el silencio del aire, como si alguien acabara de alejarse. Y ahora la suciedad, las marcas. Mi cerebro seguía volviendo a esa pequeña ventana, la que nadie había tocado nunca. Incluso me subí al inodoro y miré el saliente exterior. Había unos rasguños tenues a lo largo de la pintura, justo donde alguien podría apoyar el pie al entrar. Esa noche apenas dormí. Cada crujido en la casa me tensaba los músculos. Alrededor de las 2:00 a.m.,
Juré haber oído algo en el pasillo, pero tenía demasiado miedo para abrir la puerta. Me quedé allí tumbada, agarrando mi teléfono bajo las mantas, mirando la sombra del pomo de la puerta a la luz de la luna. Creo que fue entonces cuando realmente me di cuenta. Ya no era solo mi imaginación. Alguien había estado en la casa más de una vez. No rompieron nada. No se llevaron nada. Ni siquiera dejaron desorden. Pero entraron, se movieron por el pasillo. Tal vez incluso me observaron, sin hacer ruido. A la tarde siguiente, llegué a casa de la escuela y ni siquiera entré de inmediato. Me quedé en el porche mirando la casa. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio. Cuando finalmente entré, fui directamente a la ventana del baño, que estaba abierta de nuevo, esta vez un poco más que antes. Pero lo que me hizo detenerme en seco fue la alfombrilla. Estaba girada, no solo torcida, sino volteada como si alguien hubiera pisado encima, la hubiera levantado para mirar debajo y la hubiera vuelto a colocar sin importarle la posición. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era imaginación, no eran las bisagras con corrientes de aire ni la madera deformada. Alguien estaba utilizando esa ventana para entrar en mi casa. Llamé a mi padre esa noche. No me importaba si estaba trabajando o cansado. Necesitaba que alguien me creyera. Le conté todo, desde la primera noche después de la ducha hasta la suciedad en el pasillo y la alfombrilla volteada. Hay que reconocer que no me dijo que estuviera imaginando cosas. Me dijo que me quedara en mi habitación, que cerrara la puerta con llave y que él llegaría a casa en 1 hora. Me senté allí con la silla de mi escritorio atascada bajo el pomo de la puerta, un bate de béisbol en el regazo y el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír nada más. Cada crujido de la casa me hacía saltar. No dejaba de imaginarme a alguien agachado bajo la ventana del baño, esperando otro momento de silencio para volver a entrar. Cuando mi padre llegó a casa, registró toda la casa, todas las habitaciones, todos los armarios, el patio trasero, nada. Pero cuando miró por la ventana del baño, encontró algo que yo no había visto. El suelo debajo de la ventana estaba aplastado, como si alguien hubiera estado ahí varias veces. Había huellas de zapatos, embarradas, medio borrosas, pero reales. No de botas de trabajo, ni de zapatillas deportivas, sino de algo más ligero, casi como zapatillas gastadas. Y junto al marco de la ventana, marcas de arañazos. Pequeñas líneas horizontales grabadas en la madera, como si alguien hubiera utilizado una navaja o algo afilado para abrirla desde fuera. Esa misma noche, mi padre atornilló la ventana desde dentro e instaló una luz con sensor de movimiento encima. También colocó una barra de madera en la parte inferior de la puerta corredera de cristal de la cocina, por si acaso. Después de eso, empezamos a cerrar con llave todas las ventanas, incluso las que nadie utilizaba. Mi madre hizo algunas llamadas y pidió que instalaran una pequeña cámara de seguridad orientada hacia el lateral de la casa. No pasó nada durante semanas. No se volvieron a abrir las ventanas. No hubo más huellas de barro ni olores extraños. Lo que fuera o quien quiera que hubiera estado entrando debió darse cuenta de que ya no iba a ser tan fácil. Dejaron de hacerlo o se marcharon. Todavía no sé qué es peor. Ha pasado más de 1 año y no ha vuelto a ocurrir nada. Pero sigo sin poder ducharme por la noche sin comprobar la cerradura 3 o 4 veces. Sigo sobresaltándome cuando oigo crujir algo en el pasillo, aunque solo sea el gato. No sé quién era ni qué querían ni cuánto tiempo llevaban entrando antes de que me diera cuenta. Quizá solo estaban probando, quizá lo descubrí a tiempo. Pero cada vez que pienso en lo cerca que está mi habitación de ese baño y lo fina que es la pared que los separa, siento una opresión en el pecho, como si existiera una versión de Karom
Esa noche en la que no oí abrir la puerta, y ni siquiera quiero imaginar cómo acaba esa versión.